Bueno, sí, yo les voy a hablar de 7 tips generales que incluso le pueden servir no solamente para el Duolingo Test, sino si vas a presentar cualquier prueba de inglés en general. Bueno, entre paréntesis, les comento que igual yo estuve 6 meses estudiando para esta prueba y la presenté 6 veces también. Así que, o sea, 6 veces no llegué 5 veces no llegué al score que necesitaba. Y yo les voy a dejar acá un cuadro de cómo pueden corregir cada una de las secciones, en este caso que tiene el Duolingo Test, para darse cuenta cuáles son sus debilidades, cuáles son los errores que están cometiendo, porque si... Hola aventureros, bienvenidos a un nuevo video de Venezolanos en Calgary 2.0. ¡Bienvenida! Haciendo un resumen de los videos anteriores, ya le hemos comentado y contado nuestra experiencia sobre el por qué elegimos Calgary y el por qué elegimos el SAIT. Y hace unos días también le subimos un videito sobre una guía paso a paso del cómo buscar correctamente los colleges y universidades que tengan DLI y Postgraduate Work Permit. Si no lo han visto estos videos, vayan a ver lo que van a conseguir información muy buena y que les puede servir en su proceso o en línea general para ver cómo es toda esta cuestión sobre Canadá y cómo es estudiar allá. El siguiente punto que pensamos que es súper importante que debemos tocar es el tema del inglés. Específicamente el tema del inglés certificado que te piden las universidades, que le piden al aplicante principal para poder cursar cualquier estudio. En el caso de Yulimar, ella presentó el Duolingo Test y bueno, ella es la que nos va a dar los tips, nos va a dar cómo hizo para estudiar, todo eso, ella es la experta en esto. Ella presentó el Duolingo Test, pero también hay otras opciones, puede ser el IELTS, puede ser el CELPI, en fin. Nosotros no decidimos irnos por el Duolingo Test, ya que es más económico y según nos comentaron en líneas generales, es un poco más fácil pues, y como que más práctico a la hora de estudiarlo como tal. Eso es un requisito que solamente se lo piden al aplicante principal, ya que, como les mencioné anteriormente, es algo que te pide la universidad o el college para cursar, ya sea un máster, ya sea un diploma como nosotros. Es un requisito específicamente de la universidad. Por lo tanto, al aplicante secundario, en este caso a mí, como yo soy el acompañante del aplicante principal, no debo presentar ese inglés. Entonces, bueno, por ese lado me salvé, por decirlo así, de no tener que estudiar en esa prueba. Sin embargo, como nosotros estamos cursando, estamos haciendo un curso de inglés, lo que hice fue que los certificados de esos niveles que ya hemos cursado y que ya pasamos, por decirlo así, lo adjunté en nuestra carta de Purpose of Travel, o sea, el propósito del viaje. Que si no saben de lo que estamos hablando, más adelante vamos a sacar un videito sobre ese documento en específico. Estas pruebas certificadas de inglés, cada college o universidad pide un score específico. Nosotros vamos a hablar desde nuestra experiencia que fue en el SAIT y ellos piden el puntaje general 115 y mínimo en 95 en cada sección. De todas maneras, les voy a dejar una imagen de los requisitos que salen en la página y de cuánto sacó Yulimar para que ustedes puedan ver ahí el score que se necesita. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, le voy a pasar el micrófono a Yulimar, que es la experta en este tema del Duolingo Test, y ella nos va a explicar sus tips, qué debemos hacer, qué no hacer, cómo practicar, en fin. Ella es la que nos va a decir todo absolutamente referente al Duolingo Test. Gracias por el paso. Bueno, sí, yo les voy a hablar de 7 tips generales que incluso le pueden servir no solamente para el Duolingo Test, sino si vas a presentar cualquier prueba de inglés en general. Como decía William, efectivamente la universidad te pide un score mínimo, por decirlo así, pero, por ejemplo, el score que me pidieron a mí era quedar prácticamente en intermedio avanzado. No me pidieron el avanzado, pero sí intermedio avanzado. Y yo creo que es lo mínimo que te van a pedir, que te va a pedir cualquier universidad
obviamente porque ellos lo que se quieren asegurar es que tú puedas cursar el estudio que vayas a cursar. Sí, que tengas el inglés necesario para Claro. poder entender las clases. Claro. Entonces, en base a eso, creo que esta información te va a servir. Bueno, entre paréntesis, les comento que igual yo estuve 6 meses estudiando para esta prueba y la presenté 6 veces también. Así que, o sea, 6 veces no llegué 5 veces no llegué al score que necesitaba. Y por eso creo que también son muy importantes estos tips, porque de verdad que dentro de mi experiencia, yo les voy a decir cómo lo logré y que creo que también es lo que debes hacer desde el principio. Ok, el primer punto es saber tu nivel de inglés. Por ejemplo, yo cuando presenté la primera vez el test, yo ya sentía que podía pasar la prueba. Entonces ya yo estaba en un nivel, había completado pues un curso de intermedio, de inglés por supuesto. Entonces yo dije, ya estoy lista para llegar a ese nivel, pues. Entonces mucha gente a lo mejor no ha cursado, o sea, no quiere decir que los estoy enviando a hacer un curso, pero asegúrense, hay muchos tests online que les pueden decir en qué nivel de inglés están. Y si, por ejemplo, están en intermedio y quieren hacer la prueba con intermedio avanzado, saben que tienen que estudiar más. Entonces, primero asegúrate de que estés en el nivel de inglés por test del score que tú necesitas. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque si ya tú llegaste a ese nivel, quiere decir que también tienes el vocabulario necesario para poder pasar el test. Y eso me lleva al segundo punto, que es estudiar al menos 2 meses antes, se los digo de verdad, 2 meses antes, 2 horas diarias para el test de Duolingo, o en este caso para cualquier test. Porque las estructuras son diferentes, o sea, no es que yo voy a llegar y voy a contestar como yo quiero. Realmente cada pregunta se responde de cierta manera, o por lo menos tiene una estructura, y eso realmente muy poco te lo explican en los cursos de inglés. Los cursos de inglés se enfocan en enseñarte el vocabulario, cómo usarlo y todo el tema, pero tienes que estudiar para la prueba como tal, para cada sección. Entonces eso es muy importante porque como les digo, la primera vez que yo lo hice, pues terminé el curso de inglés intermedio y ¡pum! Lo hice. Y obviamente, o sea, mi score fue, necesitaba 120 y llegué, por decirles algo, en 70. O sea, nada que ver, me sentí súper mal porque creía que no era, o sea, que no sabía el inglés, pero lo que no sabía realmente era era la estructura de cómo responder a las preguntas. Entonces ese es mi segundo punto. Ligado a este punto está el tema, o sea, me lleva al tercer punto. Así como les digo que estudien 2 horas diarias, también deben estudiar de acuerdo a sus debilidades. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, la mayoría tiene debilidades, en el caso del Duolingo Test, en la parte de producción. Entonces, production, sí. Entonces, si tus debilidades son de production, tú vas a dedicar el 50% de tus horas a estudiar diarias, por lo menos en tus debilidades, y el otro 50% al resto de las pruebas. Yo te voy a dejar acá un plan de estudios que yo misma ocupé ya en las últimas y que les va a servir para guiarse de cómo estudiar, porque también eso fue uno de mis peores errores. O sea, yo llegó un momento en que yo tenía bastante tiempo para estudiar y yo quería estudiar casi que todo diario, y pues me atosigaba del inglés, no quería estudiar, ya el tercer día obviamente no quería saber nada de inglés y cosas así. Entonces este plan de estudio te puede ayudar a que siempre practiques todo, a que siempre estés en constante aprendizaje y pues que no se te haga tampoco tan atosigante, por decirlo así, si es que también estás practicándolo al menos 2 horas diarias. Si puedes complementar este plan con lectura y listening, súper, porque esto es más de práctica. Cuando digo lectura y listening, ojalá que todos los días o por lo menos 3 veces a la semana puedas leer un texto en inglés, y ojalá también siempre estés con tu oído, en este caso las películas, la música, podcast, exacto. Siempre también constantemente mejorando tu listening. Es como el complemento a este plan que no va incluido ahí como en ese. Tú te encargas de hacer.
Antes de continuar, ¿y el production de qué, o sea, de qué se trata, de qué va, cómo es el tema del production, tomando en cuenta que yo también vi y noté bastante que eso fue lo que más te costó, pues, o sea, para que les explique a ellos más o menos, para que sepan qué es el production en este caso? Claro, lo que pasa es que el production va ligado a las secciones de writing y speaking. Entonces, por lo general es lo que nos cuesta más, pues, digamos, escribir párrafos largos, sin errores, o hablar de manera fluida, o sea, sin pausas, sin muchas muletillas, por decirlo así. Entonces, es una de las cosas que más influye. Y hay muchas secciones diferentes que van a eso. Por ejemplo, en el writing tienes el write about the photo, write about the topic, listening and write. Hay varios. Entonces, todo se enfoca en el writing y en el speaking, pero las secciones pueden ser varias. Y siguiendo así una estructura específica. Claro, para estas en específico es que tienen una estructura como tal. Por ejemplo, y esto me lleva al cuarto punto, que es sí o sí estudien los tips y la estructura para responder las preguntas. Todos tienen, o sea, para todas las secciones hay un tips y para todas las secciones podría haber una estructura. Por ejemplo, las secciones de read and complete. Para ese tipo de secciones hay tips que te dicen, mira, si no consigues una de las palabras, lee primero el texto porque dentro del texto probablemente esté la palabra. Eso es un tip. No hay una estructura de responder porque obviamente lo que tienes es que completar. Ahí lo que te dan son tips para poder identificar cuál palabra puede ir ahí. Sí, o de repente de lo que están hablando, ya tú sabes, depende del contexto, ya sabes más o menos cuál es la palabra. Claro, o identificar, por ejemplo, los tiempos, saber que si estás en tiempo presente, pasado, si hay una preposición, va ing, por ponerte un ejemplo. Entonces, tú estudias para esa sección, ok, ¿cuáles son los tips? Igual, por poner otro ejemplo, en el writing, write about the photo, te dan, o sea, hay una estructura como tal y hay palabras con las que, perdón, no palabras, como que introducciones o frases o conexiones con las que ya tú te puedes casar. Yo digo casar, pero es como que ya las tienes definidas y son las que vas a usar al momento de aplicar la prueba. Y lo otro es que también en ese sentido identifiquen cuánto, por ejemplo, vamos a hablar el caso de Write About the Photo. Esta es una sección que te va a aparecer 3 veces en el test. Por tanto, si vas a aprenderte 3 introducciones, hazlas. O sea, si vas a aprenderte unas introducciones, solamente necesitas 3. Entonces, practica siempre esas 3 y te van a salir muy fluidas en el momento que estés presentando la prueba. Y además que la vas a tipear súper rápido y todas esas cosas. Entonces, insisto, si vas a hablar una vez acerca de la foto, ¿por qué me voy a aprender un vocabulario tan extenso? Voy a practicar un vocabulario tan extenso. Y eso me lleva al punto número 5, que es justamente, no tienes que aprender vocabulario nuevo, solamente tienes que obligarte a usar el que tienes. Y esto va con el punto 1, cuando les dije identifica tu nivel de inglés. O sea, identifica si estás en intermedio, ya tienes el vocabulario necesario para llegar a eso. Entonces, a mí me pasaba que, por ejemplo, me aprendí a diario un montón de vocabulario nuevo y avanzado, pero a la hora de practicar no me salía. O sea, no era lo que me venía a la mente la primera vez. O sea, no eran las ideas principales. Entonces, en ese sentido, como les dije en el punto anterior, ustedes se casan con, por ejemplo, write about the photo. Yo voy a decir en las 3. In this picture, there is. This is a photo of. And this is an image of. Por ponerles un ejemplo, me caso con esas 3. Y siempre que practico esas 3. O sea, me obligo a practicar esas 3.
Lo mismo con vocabulario nuevo y avanzado, conectores, lo que sea. Cuando estés en un writing haciendo la práctica, tú dices, en este writing voy a usar la conexión de however, voy a usar on the other hand, y te obligas a usarla. Y te aseguro que si lo practicas de esa forma, son las ideas que te van a venir al momento de, digamos, presentar la prueba. Y no se te va a venir, ya no se te va a venir el vocabulario normal, general o muy básico que por lo general tenemos los que estamos recién aprendiendo. Entonces, eso es otra parte. Sí, porque lo que tienes que tomar en cuenta también es que esta prueba es con tiempo. Entonces, no sé cuánto tiempo te dan para la foto. Va a depender de la sección. Y qué bueno que me tocas ese punto, porque no recuerdo si ya este es el último punto, creo que es el 6. Bueno, si no me disculpan, soy mala en seguir la secuencia. Que me lleva al siguiente punto, y es que cuando practiquen, sí o sí practiquen con el tiempo que realmente les da la prueba. Con el tiempo, y de una vez también practiquen el no quitar la vista del computador. Son dos cosas que le van a ayudar un montón. Nosotros, por ejemplo, o sea, aquí te evitas dos cosas. El primero es que si tienes el tiempo real para, o sea, en este caso para desarrollar una respuesta, sobre todo en writing o en speaking, te vas a dar cuenta de cuáles son realmente tus debilidades. Te vas a dar cuenta si te viene idea, si no te viene, si te quedas en blanco, si tartamudeas. O sea, allí es cuando te vas a dar cuenta de tus debilidades. Y entonces es cuando vas a aplicar pues las correcciones. No, ya no tengo que hacer esto, ya no tengo que hacer aquello. Y en cuanto a lo de mirar a la pantalla, nosotros tendemos mucho a pensar como que, y a pensar y a ver qué se me ocurre, y eso no se puede hacer durante ninguna prueba. O sea, Duolingo y el resto. Sí, pues te la puede como eliminar, porque ellos pueden pensar, no, estás mirando un papel o algo fuera, entonces siempre tiene que estar pendiente, mirando hacia la pantalla o en este caso a la cámara, haciendo contacto con... Sí. Entonces, esa parte de verdad que es muy difícil de quitarse, o sea, es un hábito difícil de eliminar al momento de que tú estés presentando la prueba. Por lo tanto, te recomiendo que poco a poco lo vayas practicando. Ok. Estaba viendo el teléfono porque ahí tengo mi guía, así que si no me pierdo. Se la chuleta. Sí. Bueno, y como último punto, pero uno de los más importantes es que hagan mucho el test de Duolingo Test, pero no solamente que lo hagan, que lo corrijan. Yo les voy a dejar acá, por acá. O sea, la práctica de Duolingo Test, la gratuita. Claro. Voy a hacer la prueba paga, ¿no? Sí. Yo les voy a dejar acá un cuadro de cómo pueden corregir cada una de las secciones, en este caso que tiene el Duolingo Test, para darse cuenta cuáles son sus debilidades, cuáles son los errores que están cometiendo, porque si bien el Duolingo te da un score al final de cada prueba, te dice general, no sabes realmente en qué fallaste, no sabes realmente qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo. Y mucha gente no corrige los tests y está estudiando a ciegas porque no sabe cuál es la debilidad real. Claro, no sabe realmente dónde se está quedando, en fin. Entonces, todas las secciones se pueden corregir, en este caso haciendo print de pantalla y bueno, otros tips que les voy a dar, pero háganlo. Yo sé que puede tomar un poco de tiempo. Les recomiendo que al menos hagan uno y lo corrijan. Yo hacía hasta 3 diarios y lo corregía. Porque se van a dar cuenta que, por ejemplo, en la parte de select the word, de correct word, había vocabulario que yo no conocía, pues. Claro. Y entonces yo iba agregando palabras en base a lo que me estaba dando Duolingo, y te aseguro que solamente estudias esa, no te pongas a aprender palabras X locas ni nada por el estilo. Y también me daba cuenta de cuáles eran las palabras que yo seleccionaba y que Duolingo realmente las escribía mal a propósito. Entonces son cosas que sí o sí deben hacer, deben corregirlo. No sé el resto de las pruebas si tendrán estos test, pero al menos una de mis mayores recomendaciones es que puedan corregir y saber en qué andan. Y por supuesto esto le va a dar
esto le va a dar los indicios para estudiar al siguiente día. Esto, ligado con el plan de estudio que yo les di, les va a dar como que para saber y guiarse en qué tienen que estudiar y poder obtener el score que necesitan. No, yo recuerdo también una parte de la práctica o del test que era como el fill de blank, que te daban como una parte, te daban una parte de un texto y tenías que ir como rellenando esas palabras que vi ya por lo último, que te ayudabas con el ChatGPT y tal. Sí. Como... Sí, por eso le digo, ya se lo dejé aquí en el cuadro. Sí. En el cuadro te digo la sección, bueno, ahí está, ¿no? Aquí. Te digo la sección, te digo pues lo que debes hacer durante el test, pues que si tomarle print de pantalla, en qué momento tomarle print de pantalla, y después con ese print de pantalla cómo lo corriges. Entonces, por lo menos te va a durar un poquito, vas a tardar un poquito, pero vas a asegurarte de que, de hecho, como si tuvieras un teacher ahí que te está corrigiendo. Así que, súper bueno. Y bueno, estos son los tips generales que realmente creo que ojalá y también yo hubiese tenido al principio, porque me costó llegar a esto, me costó llegar a la organización, sobre todo al plan. O sea, yo estudié sola la mayoría del tiempo y tenía tiempo, así que me volvía loca con tanta información, y es bueno tener como una estructura. Sí, es que todo se basa en la estructura, o sea, el examen como tal, bueno, desde el punto de vista que yo lo veo, desde el que yo entendí, es eso, porque el Duolingo Test es la estructura, o sea, es tener un inglés que pueda seguir bajo esa estructura que el Duolingo te pide, pues, en este caso. Exacto. De todas formas, para no hacer este video más largo, vamos a hacer otro video acerca de las secciones y las recomendaciones que yo también les voy a dejar, que a mí me sirvieron para poder pasar este test. Como recomendación les dejo que vean los videos del Teacher Luke, que también es muy especialista en el tema de este Duolingo Test. Yo me apoyé. Podemos dejar el link. Yo me apoyé mucho en él y, o sea, tiene muchas prácticas también. Pero como les digo, les voy a dejar muchísima más información que les va a servir. Tiene la aplicación también de Teacher Luke, es muy buena. Sí, o sea, a mí me sirvió mucho la aplicación para el tema de las preguntas, el writing, cómo estructurarlo. Habían secciones que yo pensaba, o sea, que yo siento que realmente la información no me servía mucho. Estaba aprendiendo igual palabras y todo, pero como que no eran relacionadas, no me iban a salir en el test. Pero en general la práctica del writing y el speaking y todo eso sí, porque te da preguntas reales, o sea, también tienes que ver que en el Duolingo Test las preguntas pueden ser cualquiera y son aleatorias, y hay como que más de 4.000 preguntas aleatorias. Entonces nunca vas a saber qué te van a responder. Sí, o que por te eso toque la misma. Sí. Entonces eso. Bueno, si llegaste hasta aquí, igual te doy las gracias por ver este video. Recuerda comentarnos, darnos like. Bueno, no sé si aquí se da like. Pero por último, suscribirse. Por favor, sigan apoyándonos. Suscríbanse, que es gratis. Eso nada más es darle ahí un clic y ya está. Y con suscribirse nos apoyan. Esta información puede llegar a otras personas que de verdad la necesitan. Si ustedes conocen algún familiar, algún amigo que está en este proceso de ir a Canadá a estudiar o todo lo que tenga que ver en Canadá, les pueden compartir estos videos. Bueno, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Venezolanos en Calgary 2.0. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, también estamos en Spotify en formato de podcast. Por todos esos canales nosotros estamos compartiendo nuestra experiencia desde cero. Recuerden que todavía estamos en Chile, ya en abril nos vamos para Calgary, entonces esa es la idea, que estamos compartiendo nuestra experiencia desde cero para que vean todo, y obviamente, casi le digo, para que vean todo este proceso desde el principio y puedan seguir ustedes como esta guía, por decirlo así. Bueno, sin más nada que decir, nos vemos en otro video. Bye. Vos te entendéis mucho, ¿no? Pero es que yo decía, cortala.